Muy buenos días con todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de los nervios craneales, hablando del tercer nervio craneal, oculomotor, nervio oculomotor o nervio motor ocular común, el cual va a tener su origen aparente a nivel de la fosita interpeduncular y a su vez va a tener su origen real a nivel de los núcleos que se encuentran en el mesencéfalo, específicamente en los folículos superiores, como el núcleo propio del oculomotor, que es el núcleo eferente somático, y el núcleo eferente parasimpático, que es el núcleo de Edinger-Westphal. Estos núcleos se van a unir a nivel, antes de salir por la fosita interpeduncular, a nivel del surco pontomesencefálico, y van a formar el complejo nuclear oculomotor, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, una vez que se unen, forman el nervio oculomotor y salen por las fositas interpedunculares, se van a avanzar superior a las arterias cerebrales posteriores e inferior a las arterias cerebelosas superiores. Van a ingresar, a perforar la dura madre e ingresar por el dentro del seno cavernoso. Como podemos observar en la imagen de inferior izquierda, tenemos aquí el seno cavernoso que tiene 5 estructuras nerviosas importantes y una estructura vascular. La estructura vascular correspondería a la arteria carótida interna y las vasculares corresponderían a los nervios tercero, cuarto, sexto y los dos primeros ramos del quinto nervio craneal. Y bueno, una vez que ingresan al seno cavernoso, pasarían por la fisura orbitaria superior y se dividirían en ramos superiores e inferiores. Dentro, como estábamos hablando acerca del complejo nuclear oculomotor, vamos a describir qué es específicamente, ¿no? Ya habíamos mencionado que se forma por la unión de los núcleos propios eferentes del nervio oculomotor y los núcleos parasimpáticos que viene del núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Dentro de los núcleos eferentes somáticos vamos a tener tres subdivisiones importantes: los subnúcleos laterales, los subnúcleos mediales y un subnúcleo central. Empezando con el subnúcleo central, al ser un solo núcleo, va a tener una inervación bilateral y lo va a hacer directamente al músculo elevador del párpado. Una inervación bilateral al músculo elevador del párpado. Por otro lado, el subnúcleo medial va a ser el encargado de la inervación contralateral del músculo recto superior. O sea, el subnúcleo medial del lado derecho inervaría el músculo recto superior del ojo izquierdo. Y así pasaría con el subnúcleo medial del lado derecho. Inervaría el recto superior del ojo izquierdo. Y por último, pero no menos importante, los subnúcleos laterales. Vamos a tener que van a inervar de forma homolateral o ipsilateral a los músculos recto medial, oblicuo inferior y músculo recto inferior. Esto tiene sobre todo una importancia clínica que lo vamos a ver al final. Y por parte del núcleo de Edinger-Westphal va a dar sus fibras que a nivel, si regresamos a la diapositiva anterior, a nivel del ganglio ciliar dentro de la fosa orbitaria, va a dar unos raicillas, unos ramos, unos nervios ciliares cortos, los cuales van a servir para inervar el músculo constrictor de la pupila y ciertos músculos ciliares que se encuentran dentro del ojo propiamente. Y bueno, ¿de qué nos sirve el conocimiento de estos componentes de los núcleos eferentes somáticos y parasimpáticos? Pues primero, por parte de los núcleos eferentes somáticos, vamos a tener que podemos realizar ciertos movimientos con el ojo en sentido vertical o en sentido dije vertical, no, sí, por ejemplo, la mirada hacia arriba, como decimos coloquialmente, mirada hacia arriba, y la mirada hacia abajo también, en el sentido del eje de las X. Dentro del eje de las Y tendríamos, dentro del eje de la Z, y mucho menos notable, sería los reflejos o movimientos de extorsión e intorsión. Y obviamente uno de los más importantes es, como se llama, inerva los músculos rectos mediales, es el de la aducción del ojo, la mirada hacia el centro. Y bueno, también mencionar que no solo el tercer nervio craneal va a encargarse de estos movimientos, sino que se ayuda también del sexto nervio craneal, del abducens, que se va a encargar de abducir el ojo, y del cuarto nervio craneal, el patético o troclear. Y bueno, por parte
de la importancia de los núcleos parasimpáticos, vamos a tener dos reflejos. El primer reflejo va a ser el reflejo fotomotor, el cual se va a encargar de la miosis, es decir, la constricción de la pupila. Y por otro lado, el reflejo de acomodación, es la cual tenemos la capacidad de poder enfocar un objeto que se encuentra muy cerca de nosotros. Se va a dar por diferentes procesos. Primero, el engrosamiento del cristalino, la constricción de la pupila también. Y obviamente el músculo constrictor de la pupila como tal y los músculos ciliares. Eso me va a ayudar al reflejo de acomodación para poder observar los objetos que se encuentran muy cerca, así como si estuvieran más lejos. Y bueno, esto tiene, como dije al principio, una importancia clínica, la cual una parálisis del tercer nervio craneal nos podría dar un estrabismo, que es la incapacidad de dirigir el ojo afectado hacia el mismo objeto, y además una ptosis palpebral, que es la caída del párpado por la parálisis propiamente del músculo elevador del párpado. Tendríamos también una dilatación de la pupila, una midriasis, por la parálisis propiamente del músculo constrictor de la pupila, y la incapacidad de poder mover el ojo afectado, no se puede mover. Y también mencionar la abducción de lo que viene siendo el ojo afectado, ¿no? Porque tendríamos paralizado el músculo oblicuo inferior y el recto superior. Muy buenos días con todos. Hoy vamos a continuar con el estudio de los nervios craneales y vamos a hablar del nervio patético o troclear, el cuarto nervio craneal. Vamos a ver que tiene su origen aparente a nivel de la cara posterior del tronco encefálico. Esto es importante porque si recordamos cuando ya estudiamos la embriología de los nervios craneales, el cuarto nervio craneal es el único nervio que va a nacer de la cara posterior del tronco encefálico. Entonces tiene su origen aparente a nivel de los colículos inferiores de la cara posterior, obviamente se encuentran en la cara posterior del tronco encefálico. Y va a tener su origen real a nivel de los tubérculos cuadrigéminos inferiores en sus núcleos, el núcleo troclear, el cual se va a encontrar, o sea, eso ya lo podemos ver en otro video que corresponde a histología del tronco encefálico, que, como iba diciendo, que se encuentran en los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Entonces, una vez que nacen, sus fibras van a decusar. A lo que nacen van a decusar y hacerse contralaterales. Por lo que una lesión que se expresaría del lado izquierdo del ojo estaría su daño presente en el núcleo del lado izquierdo. Y así viceversa, ¿no? Entonces, tiene su origen en los colículos inferiores, van a decusar las fibras, nacen por la cara posterior del tronco, justo por debajo de estos colículos inferiores y por encima del velo medular superior, y van a dirigirse con relación al tercer nervio craneal que ya vimos, el oculomotor. Van a ingresar, penetrar la dura madre e ingresar por el seno cavernoso y van a ubicarse inferior al tercer nervio craneal y superior al primer ramo, al ramo oftálmico del nervio trigémino. Y sigue teniendo las mismas relaciones a este nivel, ¿no? Las 4 relaciones nerviosas y una relación vascular. Y una vez que pasa el seno cavernoso, va a ingresar por la fisura orbitaria superior y dar los ramos para inervar el músculo oblicuo superior. Este músculo oblicuo superior va a tener a nivel de la tróclea un tendón en forma de polea, lo que va a permitir sus movimientos, realizar los movimientos de tipo de la mirada hacia abajo e inclusive de la intorsión, con ayuda del tercer nervio craneal, como ya vimos en el video anterior. Entonces, a nivel clínico, si se presenta la parálisis del cuarto nervio craneal en el ojo derecho, se presentaría de esta forma, ¿no? La mirada hacia arriba, porque lo que se encuentra paralizado es el músculo oblicuo superior, que se encarga de la mirada para abajo y de la intorsión. Entonces el origen del daño estaría en el núcleo
del nervio troclear del lado izquierdo, porque este es del lado derecho, del lado izquierdo. Vamos a hablar acerca del sexto nervio craneal, el nervio abducens o nervio motor ocular externo, el cual va a tener su origen aparente a nivel de la unión bulbo-protuberancial y va a tener su origen real, en cambio, en el núcleo del abducens, que se va a encontrar a nivel del puente en la cara posterior, a nivel del puente. Entonces va a emitir sus fibras que vamos a ver después en cortes histológicos, como mencioné al principio, que en esta parte del puente el núcleo del abducens se va a encontrar envuelto por el núcleo facial. Ya lo vamos a ver después, que va a formar macroscópicamente lo que se conoce como colículo facial. Entonces van a nacer a partir de la unión bulboprotuberancial y va a ascender, pasando por detrás de la porción petrosa del hueso temporal, penetrar la dura madre e ingresar al seno cavernoso. Y como ya hemos visto, el seno cavernoso tiene diferentes estructuras relacionadas, de las cuales 4 son nerviosas, bueno, 5 son nerviosas y una vascular. Aquí la relación más importante del nervio abducens, el sexto nervio craneal que se encuentra aquí, es la relación que tiene con la carótida interna, porque algún tipo de alteración a este nivel podría afectar el nervio abducens. Entonces, una vez que salen, llegan al seno cavernoso, va a ingresar allí mismo por la fisura orbitaria superior e inervar el músculo recto lateral. Va a inervar el músculo recto lateral, que como ya sabemos está encargado de la abducción del globo ocular, la mirada hacia afuera. Entonces, si existe algún tipo de daño en lo que viene siendo el nervio abducens, no se va a poder ubicar la vista hacia afuera, produciendo lo que se conoce como diplopía, que es la doble imagen como conocemos nosotros, proyectar 2 veces. Entonces observamos aquí en esta imagen número A como vemos que hacia el lado derecho, por lo menos el músculo recto lateral del lado derecho sí funciona. Entonces el nervio abducens del lado derecho está funcionando correctamente. En cambio, cuando lo atienden al paciente para que mire hacia el lado izquierdo, vemos que tiene una diplopía, genera doble imagen por una parálisis del del músculo recto lateral del lado izquierdo. Entonces el daño estaría a nivel del núcleo del nervio abducens del lado izquierdo. Se le imposibilita mover el ojo hacia afuera, el globo ocular hacia afuera. Y bueno, eso sería por nervio abducens y troclear, algo bastante sencillo, así que nos vemos en una próxima entrega.